En este corto video conoceremos diversos temas de la máquina de vapor, sus creadores, versiones y evolución, hasta llegar a la que verdaderamente se le considera como la primera máquina de vapor. Si se ponen a investigar sobre el tema, muchos libros hablan de James Watt, pero aquí veremos que él solo mejoró máquinas anteriores. ¿Qué es una máquina de vapor? Es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. 1. Se genera vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzado el final de carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética de un volante de inercia. 2. El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga. Es decir, los flujos del vapor hacia y desde el cilindro. A lo largo de la historia el hombre ha utilizado el vapor producido al calentar el agua. Varios inventos funcionaban con este vapor, pero no fue hasta 1972 cuando Newcomen inventó una máquina que realmente realizaba un trabajo para el hombre, bombeando el agua que se producía en el interior de las minas. Las primeras máquinas de vapor. Hay escritos que datan de la época de los egipcios, en los cuales se dice que Herón habló alguna vez sobre las máquinas de vapor. En estos manuscritos, existen otros personajes que habrían desarrollado este tipo de máquinas, aparte de los ensayos realizados por el mismo Herón. Dentro de las estructuras que habrían utilizado una máquina de vapor, se cuentan algunas puertas en templos, las cuales se abrían o cerraban bajo la influencia de esta máquina. Asimismo, una máquina de vapor sería la causante del movimiento de ciertas figuras en algunos altares de importancia de aquella época. Inicios de la máquina de vapor actual. El inicio de la era de las máquinas de vapor empezó con Edward Sommerset en 1663. Basándose en el principio de que, si en una botella de agua de plástico metemos vapor de agua y la cerramos, cuando enfriamos el vapor, al condensarse, la botella se aplastaría. Somers no encontró capital suficiente para vender y producir su máquina. Ni siquiera la patentó, lo que hace que la mayoría de la gente no le considere el inventor de la máquina. Podríamos considerar a Somers como el ideólogo de la primera máquina de vapor. En aquella época había en Inglaterra un gran problema. El agua que inundaba las minas. Tuvo que llegar Thomas Avery, que mejoró la máquina de Somers y la patentó. Esto hace que se le considere el verdadero inventor de la máquina de vapor, ya que su máquina sí se comercializó e incluso fue evolucionando. El verdadero inventor de la máquina de vapor. En la máquina de Newcomen vemos cómo utiliza el cilindro con un pistón en su interior. El vapor mueve el cilindro hacia arriba y cuando está en la parte superior se echa agua fría, procedente del pequeño depósito de agua, y lo condensa haciendo el vacío en el interior del cilindro y haciendo que éste baje. La máquina de Newcomen enfriaba el vapor de agua en el propio cilindro echando agua, esto hacía que la máquina tuviera grandes pérdidas por el enfriamiento del cilindro. James Watt inventó el condensador o cámara de condensación, que lo que hacía era condensar el vapor fuera del cilindro con un mayor rendimiento, ya que el cilindro se mantenía siempre caliente. Además de esto, la máquina de Newcomen solo se movía hacia arriba y hacia abajo con el balancín. Watt inventó un mecanismo que convertía este movimiento rectilíneo en giratorio. Esto hizo que a partir de ahora se podía utilizar la máquina de Watt para motores, locomotoras, bombas, máquinas herramientas, etc. A James Watt se le considera el creador e inventor de la verdadera máquina de vapor que revolucionó el mundo y dio origen a la revolución industrial.